podcast, somos música, somos noticias, somos cultura joven. Somos Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. Levanta la cortina País Productivo. Ideas para el desarrollo nacional. Muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a País Productivo. Hoy tengo el placer de compartir esta mesa con mi amigo y compañero Hernán Di Velo. Muy buenas tardes, Hernán. Hola, Ori, buenas tardes, compañera y amiga. O amiga y compañera, como usted quiera. Amiga, compañera y le decía a Hernán, sigo jugando yo, no sé si ya se cansaron de ese juego, pero de darle a cada uno algún cargo que se parezca a la realidad. Y Hernán, que no está muy a menudo al aire, pero que es parte constante de este equipo, es el mago del Kremlin. Hoy vamos a tener también a nuestro ministro de Agricultura, ¿no? Sí. O sea, hoy tenemos figuritas jugando. Incluso les diría que hemos sido muy ambiciosos. Yo creo que va a ser un programa a geometría variable, según los tiempos. En Francia se dice tener los ojos más grandes que la panza. Ajá, a ver, Desarrolle un poco eso. Esto es cuando uno piensa que puede con más. Bien. De lo que verdaderamente Bien. le cabe. Uh-huh. Así que hoy hemos realmente pensado un programa para 3 horas y tenemos 1 hora de programa. Por ejemplo, el mago del Kremlin viene con rosca. Vos venís directo desde el Congreso. Así es. Con rosca, pero enfocada en lo que a nosotros nos convoca todas las semanas a esta mesa, que son las pymes. Sí, que andan por los pasillos del Congreso todo el tiempo en estos últimos días, estas últimas semanas. ¿Por qué será? ¿Para agradecer por las medidas implementadas por el gobierno? Déjame dudar. ¿Para lamentarse por la situación que están viviendo? Esto suena más ajustado a la realidad de las pymes. Bueno, Sí. Cuando uno quiere saber algo de la rosca en el Congreso, no solamente a propósito de las pymes, Hernán es el hombre que sabe lo que está sucediendo allí en esos pasillos, a los que yo no tengo acceso. Como hay gente ahora ya que no puede acceder a la Casa Rosada. Y ahora me siento identificada con ello, pero yo nunca pude entrar. Bueno, igual no es tema para muchas bromas, perdón, pero ya me irán conociendo. Es mi humor, es mi forma de procesar la realidad, que es bien dramática. También entonces les decía, vamos a estar hablando con nuestro ministro de Agricultura, porque está cerrando sus puertas otro gran referente industrial de la Argentina. Estoy hablando de Sancor. No paran de llover las malas noticias. La verdad que acá en este programa tratamos siempre y desde hace mucho tiempo de no convertirnos en una sección de avisos fúnebres en materia industrial. Pero también las noticias honestas. Está siendo cada vez más difícil encontrar esos testimonios, darle épica a algo simplemente que se viene abajo. Sí, además, Ori, si estuviéramos hablando del cierre de una empresa de productos lácteos tan importante como Sancor, que involucra justamente en su nombre mismo a la provincia de Santa Fe y la de Córdoba. De Córdoba, claro. Y al mismo tiempo hubiera un boom de otras actividades económicas, industriales o no, que esté floreciendo, bueno, sí, habría un contrapeso. Pero... Podríamos pensar incluso en cómo es que se encara un cierre de esas características, exacto, sabiendo que se necesita empleos en otras áreas, pero no es lo que estamos observando, lamentablemente. Así que Juan Manuel Colombo nos va a explicar de qué va ese cierre. Es una historia, la historia de la fábrica en sí ha empezado casi un siglo atrás, pero digo, la historia de ese cierre
empezó unos años atrás y acaba de encontrar ayer una suerte de desenlace. También vamos a tener una entrevista, por eso les decía, fuimos muy ambiciosos. Una entrevista, y lo voy a decir desde ya y toco madera para que no haya ninguna sorpresa, pero vamos a estar hablando, estamos muy contentos por ello, con Mario Cimoli, que es economista, pero que es además exsecretario ejecutivo adjunto de la CEPAL. Y vamos a tratar de charlar con él justamente, de corrernos un poco de la coyuntura, del día a día, de esa lluvia de noticias malas que nos están arrollando, y pensar más en profundidad sobre cuestiones de desarrollo, los desafíos contemporáneos del desarrollo que tiene la Argentina y que tiene la región en general, América Latina, que tiene el mundo, pero nosotros le vamos a poner el foco a nuestro barrio, meternos en ese debate que incluye productividad, que incluye empleo, que incluye política industrial. ¿Qué será esto? El presidente no sabe, pero bueno, nosotros tenemos una pequeña idea, Mario Cimoli más todavía, y también vamos a hablar, y me parece un enfoque poco habitual, por eso mismo que estamos hablando en ese contexto que desafía en tantos planos al mismo tiempo, vamos a tratar de pensar los límites de las experiencias progresistas en América Latina en relación justamente a esos desafíos de desarrollo. Esto no es un espacio para sentirse cómodo, va a ser un espacio, creo yo, vamos a ver qué es lo que sucede, pero en general, de todas formas, en esta mesa, sea cual fuera el entrevistado, no queremos que sea un espacio de comodidad, sino un espacio para hacerse esas preguntas que no suelen circular, que tal vez no se hacen virales, pero que hacen a un país productivo. Antes de arrancar, no sé si me olvide de algo o de alguien. Antes de arrancar. Perfecto, por ahora estamos bien, venimos desde bien. este lado el Mauer Kremlin levanta el pulgar y dice, está todo bien. ¿Sí? Lo que sí nos falta decir es, y lo voy a decir desde ya antes de arrancar oficialmente este programa. El comandante en jefe. Les quiero... bueno... Obviamente que Aldo Lorrusso no está hoy con nosotros porque sigue de gira industrial en Europa. La semana pasada tuvimos el placer de poder hablar con un Aldo tardío porque era ya de noche, cansado después de muchas horas de recorrer los pasillos de las ferias de las que él participa, en este caso como visitante. Hoy no vamos a tener el honor de estar hablando con él, por supuesto que es el alma mater de este proyecto, que sigue siendo parte y ya la semana que viene estará con nosotros presencialmente y con data fresca sobre el clima industrial y otro que también gastronómico, porque me dijeron que está disfrutando de la gastronomía en el viejo continente, entonces con data fresca para compartir con ustedes. Pero además de todo esto, les quería decir, pónganle me gusta. Pónganle me gusta porque a nosotros nos ayuda. Si se suscriben a nuestro canal de YouTube, nos dan un empujón enorme. No cuesta nada, quiero decir, cuesta el gesto, pero no cuesta plata, no es cuestión de dinero, sino que así el señor YouTube se entera de que existimos. Igual estamos muy agradecidos, muchas gracias porque nos están acompañando, que nuestros contenidos que recortamos, que compartimos, están circulando de muy buena manera, así que gracias por ello, pero además cuando van a ver algo, cuando les gustó, pónganle un me gusta, compartan, dejen un comentario. A veces es un esfuercito mínimo, pero que para nosotros nos ayuda una piedra más otra a construir un maravilloso monumento al país productivo. Y así entonces arranca efectivamente un nuevo país productivo. DLS Archer brinda servicios de perforación y workover en Vaca Muerta y recientemente fue adjudicada con un contrato estratégico de YPF. Además, participa en proyectos especiales de perforación no convencional en Palermo Hike y en exploración de pozos profundos. Cuenta con equipos altamente capacitados y comprometidos con la seguridad, la eficiencia y el cuidado del ambiente. Si querés conocer más, lo podés hacer en www.dls-archer.com.
País Productivo. Hecho en Argentina. Este miércoles la justicia argentina decretó la quiebra de Sancor, el gigante lácteo fundado, si no mal recuerdo, hace casi un siglo. La empresa ya estaba en concurso preventivo desde febrero de 2025. Es la empresa misma la que solicitó la quiebra ante la imposibilidad de cumplir con su plan de pagos. Y para desarrollar esta noticia tenemos el placer de estar en comunicación con nuestro ministro de Agricultura, Juan Manuel Colombo. ¿Cómo está, Juan? Hola, hola. Me parece que estás muteado. No lo quería decir porque nos retrotrae a la pandemia, pero sí. Hola. Hola. ¿Cómo está, Juan? Ahí está, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Muy bien. Recién decíamos en el inicio, no sé si estabas ahí ya. Sí, por supuesto. Escuchando. Estoy escuchando el programa. Claro, bueno, por favor. Decíamos que el esfuerzo constante de País Productivo es para no convertirse en una suerte de sección de avisos fúnebres, pero la verdad que las noticias son malas y estamos hablando en este caso de un gigante de la industria, un referente de la industria argentina. Así es, a ver, Sancor es... Vos recién decías que la justicia aprobó la quiebra que Sancor mismo había solicitado. Es una crónica de una muerte anunciada larguísima. Los problemas de Sancor vienen hace 20 años y te diría, hablando con gente del sector, toda la semana pasada, recordemos que la semana pasada había pedido la quiebra Sancor, se la aceptaron este martes la justicia. En tiempo récord, todavía falta que la asamblea de socios, porque es una cooperativa, refrende esto el 30 de abril, pero es una cuestión, es un paso burocrático en lo que son las cooperativas. El tema de Sancor es que ya hace 5 años tendría que haber estado en esta situación, 5 o 6 años. Sancor viene arrastrando una crisis de hace 20, 25 años, muy grande, en donde ya se veía, ya se podía ver. Recordemos que Sancor estaba en un concurso preventivo de acreedores, pero no solamente de eso, sino que también estaba intervenida, que Claro. los directivos estaban acusados de desviar fondos. Esa es otra investigación que se va a tener que llevar a cabo, pero venimos desde el 2000, 2005, 2006, donde Sancor ya empezó a mostrar los primeros signos de estrés financiero muy fuertes. Ahí también hubo, usted no sé si se acuerda, en un momento Sancor se iba a desprender de parte de sus plantas a una empresa que estaba controlada por Soros, que fue el gran tema, era de Cuadro en esa época, era un gran tema que se debatió en ese momento, no se le permitió hacerlo o desistieron de hacerlo. Después entró en un fideicomiso con Venezuela, no sé si recuerdan ustedes eso, fue bastante polémico. Ahí Sancor se quedó con una deuda en un momento escaló a 60 y pico millones de dólares, todavía le deben 18 o 20 millones de dólares según los últimos cálculos, y desde ahí empezó a irse para abajo. Desde ahí no paró de irse para abajo. Claro. Ahora, la pregunta del millón es, ¿qué es lo que le pasó a Sancor? ¿No? Porque mientras Sancor se fundía, no le estaba pasando eso a la lechería argentina. Ahora, la lechería argentina hay que dividirla en dos partes muy grandes. Está el sector primario y está el sector industrial, que son los dos grandes eslabones de la cadena que generalmente e históricamente están peleados, pero eso es para otra historia, programa. Otro capítulo. Es otro capítulo. Y la lechería, la parte industrial argentina no necesariamente es un sector que está en crisis hace años, ¿no? No necesariamente es esa la historia. Lo que sí es que Sancor, al ser una empresa tan grande, se notaba mucho los problemas que tenía Sancor. Sancor tenía problemas financieros, terminó con una deuda de 120 millones de dólares a más de 2.400 acreedores. Eso es lo que también vio la justicia. Dijo, no hay manera de que Sancor pague esto. Claro. No hay manera, no existe, no tiene la capacidad de generación de recursos. Sancor hasta hace 2 semanas procesaba entre 300.000 y 700.000 litros
de leche por día. En las 6 plantas que le quedaron, tenía 16, le quedaron 6 que controlaba Sancor misma, y la gran mayoría de eso lo producía para terceros, o sea, trabajaba a fazón, ¿no? Entonces se le interrumpían los contratos, se terminaba un contrato y quedaban las plantas inactivas, entonces no tenía capacidad de generar recursos Sancor, no los tiene hace años que no tiene esa capacidad de generar recursos. Y si bien todas las crisis que ha tenido este país, las crisis de consumo, lo han ayudado a dar ese pasito, Sancor ha tenido una cadena de malas decisiones de negocios, malísimas, no han sabido desprenderse de unidades operativas a tiempo. Cuando se desprendieron mal, las reestructuraciones no les sirvieron, le debían plata, se endeudaron, también tuvo cierta intransigencia del sindicato en algunos momentos, que inclusive si vos lees los últimos comunicados que sacó ATIRRA, parecen contentos de la situación, y no lo digo, yo no soy una persona que está en contra de los sindicatos, ni mucho menos, todo lo contrario, pero ha habido cierta parte de ATIRRA que fue muy intransigente ese momento, que por ahí no se necesitaba esa intransigencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? Como para ayudar a ver si... Pero el 80% de la culpa lo tienen sus directivos y sus malos negocios y las estafas en las que han caído, por ejemplo, este caso de Venezuela que le estoy diciendo, han sido golpes letales para Sancor. Si quieren, que haga un panorama para saber en dónde estaba Sancor y a dónde cayó Sancor. Sancor, como usted decía, se fundó en 1938, es la fusión de cooperativas de Santa Fe y de Córdoba, de ahí viene el nombre, como decía Hernán. Tiene su sede en Suchales, llegó a tener 16 fábricas, copó la mesa de los argentinos, la manteca, Sancor, el dulce de leche, los quesos eran de lo mejor que había, leche fluida, leche en polvo, era exportadora, tenía todo para crecer, era el sistema cooperativo en su máxima expresión, y llegó a procesar 4,6 millones de litros de leche por día en el 94. O sea, estamos hablando de que a la Serenísima le sacaba 1,5 millones de litros, sabiendo lo que es la Serenísima, ¿no? Ahora el mercado es de la Serenísima. Y de repente, del 94 al 2006, que es cuando yo te digo, se empezaron a ver el estrés de Sancor, pasó a 3 millones. O sea, perdió 1,5 millones en menos de 10 años, en lo que es la elaboración o el procesamiento de leche para hacer los productos. Y desde ahí en adelante, Sancor no se pudo recuperar. Y para ir finalizando, compañeros, si les parece, le quiero poner una perspectiva histórica un poquitito más interesante. Si tengo el tiempo, si no, ustedes me cortan y me dicen, no, Juan, ya terminamos. No, te escuchamos, Juan. Perfecto. El Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, el OCLA, que en el sector lo conocemos como el OCLA, suele hacer un informe anual en donde se fija el ranking de las empresas que operan en Argentina. O sea, ¿quiénes controlan la industria láctea argentina? Si uno pone en comparación los datos, por ejemplo, de 1994, que estábamos más o menos planteados en ese año, las empresas nacionales básicamente eran las mayores procesadoras de leche. Y las cooperativas lácteas, porque si algo supo hacer este país son cooperativas lácteas, representaban el 33% de la totalidad de la leche que se procesaba en este país. Sancor era cabeza de eso. Claro. No había nada que esté sobre Sancor y le sacaba muchísima diferencia al resto de las compañías, de las cooperativas y de las empresas. Si vos te vas al 2009, cuando Sancor empieza a tener los problemas que lo empieza a tener en 2005, pasó del 33% en el procesamiento al 14%, todas las cooperativas. Hoy, las cooperativas lácteas que quedan contadas con los dedos de la mano, y son muy pequeñas, no llegan al 3%. Entonces, en ese lapso del 94 en la actualidad pasaron de procesar el 33% a procesar el 3%. En ese mismo interín, Argentina perdió el top 3 de procesadores de leche de firmas nacionales. Hoy el mayor procesador es Saputo, que controla marcas como La Paulina, que es canadiense, después viene Mastelone, es la Serenísima, y después viene Savencia Argentina, que por ejemplo controla Milcaut. Y Milcaut era una cooperativa. Y para ir finalizando,
no significa, y esto es lo que lo que les quería decir, la industria láctea argentina no necesariamente está en una crisis terminal. Uh-huh. No, Juan, se cortó. Me parece que te silenciaste. Porque venía la buena parte, la parte buena Sí. después de tantas malas noticias, es que no es una crisis tal vez No. que tenga que ser terminal y se cortó, Juan, pero cuánto suspenso. no. La verdad que no sabía sí, que lo un periodista agropecuario manejaba semejante nivel de suspenso. Te felicito. El tema es que este teléfono que me compré hace poco tiene sus cosas que ya no me están gustando mucho, pero eso Eso lo es dejamos también para otra otro discusión, capítulo. porque en cualquier momento, sí, en cualquier momento sale despedido el amigo. No, lo que le quería decir, no está en una crisis terminal. Si uno se fija y va a un supermercado, por ejemplo, ve marcas como Tonadita, como Tregar, como Punta del Agua, esas marcas que fueron apareciendo, que antes eran muy locales y se fueron expandiendo, hoy tienen un crecimiento exponencial. Lo que quiero decir es, en la lechería, si bien les pega las crisis de consumo, en la lechería el gran daño se lo hacen las malas gestiones. Si no, fijémonos en Verónica, que Verónica también está en crisis terminal, pero es una crisis terminal que se le hicieron sus dueños. Juan, te agradecemos muchísimo. Ahora entendemos mejor lo que está sucediendo. No te quiero matar con esta pregunta, si no lo sabes, lo iremos buscando. ¿De cuántas familias o trabajadores estamos hablando en el caso de Sancor? De Sancor estamos hablando aproximadamente 700 empleados, si no tengo mal el dato. Sí, La más o parte menos. buena está aquí ahora es que están asegurados los sueldos, hasta que terminen los contratos y hasta que se vendan los activos. Bueno, no quería, digamos, cerrar sin también tener ese pensamiento para la cantidad de familias que en Sancor, como en tantísimas empresas e industrias en la Argentina, se encuentran sin laburo, pero además en un mercado laboral sumamente acotado y estresado. Juan, te mandamos un abrazo enorme y te vemos pronto acá, presencialmente, en esta mesa. Saludos, compañeros. Abrazo. Y volvemos en instantes. Bull, la marca de tractores chinos adaptados y comercializados por el grupo GR, anuncia que agotó su stock inicial de equipos tras una fuerte demanda registrada en Expo Agro y también el Circuito del Maní. Además, ya abrió una lista de espera para nuevos pedidos. La empresa anunció que aumentará el volumen de importación para responder a la demanda y que permitirá a los productores configurar sus equipos a medida, eligiendo potencia, transmisión y distintas prestaciones según cada necesidad. País productivo. Un país que hace. La Argentina, América Latina, vuelve a estar desafiada en pensar su desarrollo. En realidad, como casi todas las regiones del mundo, hoy absolutamente nadie está exento de hacerse la pregunta en un contexto en el que el modelo de producción global abierto y fragmentado está siendo revisado. Pero América Latina lo hace además desde condiciones propias, que no son las de todas las regiones del mundo. Una inserción muy desigual en la economía global, la primarización de su economía, la dependencia tecnológica y también niveles dispares de productividad en su estructura productiva misma. Entonces, la pregunta es inevitable: ¿qué desarrollo para la Argentina? ¿Qué desarrollo para América Latina? ¿Cómo articular desarrollo productivo, empleo e inclusión? ¿Qué lugar tiene que ocupar la industria en ese mapa? Bueno, para responder estas y otras preguntas, nos damos el gusto de hablar con Mario Cimoli, economista, exsecretario ejecutivo adjunto de la CEPAL y también una referencia del pensamiento estructuralista latinoamericano. Muy buenas tardes, Mario. Muchísimas gracias por el contacto con País Productivo. Muy buenas tardes. ¿Me escuchan bien? Lo escuchamos perfecto. Bueno, buenas tardes, un gusto.
Igualmente. Tal vez empezar con un planteo, Mario, que solés hacer, que bastante incómodo, al menos que interpela, en particular a los progresismos. Y el planteo es que, sin aumento de la productividad, la redistribución no es sostenible. ¿Cómo se articula ese vínculo, esa es mi pregunta, entre desarrollo productivo y política social? ¿Y qué limitaciones encontraron justamente las experiencias progresistas en América Latina para lograrlo? Pregunta difícil, ¿eh? Para mucho tiempo, pero bueno, veamos lo que se puede responder. A ver, el primer punto es una crítica, ¿no? Si uno observa un poquitito cómo se comportó el progresismo a nivel regional, hay 2 o 3 conclusiones que son evidentes, diría 3 me parece. La primera, que el tema de la pobreza no se mejoró como se tendría que haber mejorado, en algunos casos empeoró. El tema de la desigualdad no se mejoró como se tendría que haber mejorado. Y el último es que fue fue como dominante la política social y subsidios, mientras el otro lado, estas 3 condiciones, el otro lado, el productivo, realmente se tiene poco éxito. Se tiene poco éxito no solo en la productividad, sino también en el empleo de productividad, la complementariedad de los sectores, o sea, tener un tejido entramado productivo que permita aumentar productividad con empleo, porque solo así, con productividad con empleo, se puede obtener mejores salarios y mejores condiciones sociales. Y esto, la pregunta no se tiene que hacer, ¿por qué esto no funcionó? No funcionó en Chile de Boris, no funcionó acá como tenía que haber funcionado, está más o menos funcionando un poquito en Brasil, pero no tanto. Yo sé que acá el tema de México redujo la pobreza, mejoró un poquito la desigualdad con salario mínimo y subsidios, pero el tema de la productividad sigue siendo muy grave, la tasa de crecimiento sigue siendo muy bajo y el tema de la informalidad sigue siendo creciente. Si uno toma el paquete general, las políticas fueron casi todas orientadas a subsidio, redistribución, welfare y no en productividad. Y eso creo que es uno de los temas más complejos que hay, una de las situaciones que no se pudo resolver. Eso tiene 2 temas, ¿eh? Sí. Uno es que las políticas productivas industriales son, yo diría, a veces mucho más complejas que las otras, porque si tengo que aumentar los subsidios, le digo al ministro de Hacienda, ¿sabe qué? Aumente esto, o haga esto, lo otro. Construir una estructura productiva, construir un modelo productivo con capacidades, empresas, no es un proceso determinístico, no es que decido un decreto y lo hago. Muchas veces se hacen los decretos, se hacen las cosas no funcionan. Ahora, el problema es que se intentó mal, los tiempos no daban porque son políticas más complejas, pero no se creó la base para poder partir de eso. Ese es el primer punto. Y el otro punto que no está en el debate. Usted me diga dónde está el debate, que la política productiva. Si usted, supongamos que al gobierno que esté acá en Argentina le va bien, quote dan quote, y habrá destruido estructuras, pero deja un surplus fiscal importante. Tú asumes el gobierno el día 1. ¿Qué haces? ¿Usas el surplus fiscal y lo distribuyes? ¿Aumentas subsidios? ¿O dedicas incentivos políticos a tener políticas productivas, sociales, que permitan aumentar la productividad? Y esa es una elección con recursos escasos. Lo que piensa muchas veces el progresismo, que los recursos son infinitos. O sea que usted lo ve como un problema más político que de estructura, porque lo escuché hablar, por ejemplo, de un ciclo vicioso de construcción del poder sobre el gasto, que de alguna manera es lo que nos acaba de describir. ¿Qué quiere decir exactamente? Y ahí hay un problema de decisiones, según lo escucho hablar, o también de restricciones preexistentes de la economía. No, es que el problema es el siguiente: si usted no aumenta la productividad y usted quiere aumentar el welfare, y usted no aumenta la productividad, que hay más trabajos, hay más valor agregado, que está más difundido, que usted aumenta el welfare, todo eso se resuelve en presión fiscal o procesos que en algún modo aumentan el gasto y uno va a tener que terminar con el gasto y va a tener que ajustar. Eso no está pasando, ha pasado en Argentina con una dimensión muy acelerada, pero está también estructuralmente pasando en Europa, tiene un problema muy similar del mismo. Poco aumento de la productividad con un welfare europeo que todos le decimos que es tan lindo, tan bonito, pero no lo podemos aguantar. Ese es el tema fundamental. Entonces no es un tema... Y se congeló. Me parece que se congeló. Que la parte productiva tendría... Nuevamente. A ver, Mario... Pone en el terreno, no se pone como asset, no se le dedica. Y cuando hay que decidir si gasto A, B o C,
se gasta siempre lo mismo. ¿Por qué? Porque tengo las elecciones en 4 años, porque tengo presiones de los grupos inmediatos que me piden más recursos, por esto o lo otro, y al final me sigo automanteniendo en el poder, garantizando el gasto social y sin tener impacto sobre productividad. Y este es la ruptura de modelo va ahí, va en casi todos los países a nivel regional así. Cuando usted habla, Mario, de productividad, quiero ahondar en ese sentido. ¿Dónde está hoy el principal cuello de botella en América Latina? Percibo algunos elementos de respuesta en sus respuestas anteriores, pero está en la tecnología, en la estructura productiva misma, en la difusión hacia el resto de la economía. ¿Cuál es su diagnóstico sobre el principal cuello de botella? Definir cuáles son los factores que explican la productividad son muchos, no son solo uno. Está desde el rol del capital, la tecnología, la disciplina del trabajo, el comportamiento del empresario. Es un proceso que no tiene una única variable, es multivariable. Yo pienso que el tema fundamental es, usted lo observa fundamentalmente, desde México hacia abajo y observa la dimensión del sector informal en América Latina. De México llega a ser el 53-54%, el sector informal en Argentina creció, el sector informal en Brasil sigue siendo amplio, en Chile, que no había, creció, en Perú sigue siendo muy alto. Si usted se imagina que tiene sectores informales entre el 30-40% con baja productividad, es la productividad total de la economía, que productividad tiene baja. Y por más que aumenta 2 o 3 sectores, porque son sectores de punta, la productividad media, ponderada con el empleo, va a ser baja. Y esa es la condición estructural. Ahora, ¿cómo se hace para llevar a la gente del sector informal al sector formal con productividad? Y ahí viene el tema de las políticas, no son solo políticas súper tecnológicas, también hay que tener políticas industriales y tecnológicas con un contenido, digamos, más social, que no se busque exclusivamente la tasa de ganancia inmediatamente, pero tiene que ser más productiva que de subsidio. Esto no quiere decir que no tiene que haber política de subsidio y welfare, tiene que haber, pero no tiene que ser lo que garantiza o lo que uno se imagina que es lo que va a reducir la desigualdad y va a mejorar la desigualdad, va a producir más igualdad y va a reducir la pobreza. Porque no funciona así, y menos en economías abiertas. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. Mi pregunta tiene que ver con esta situación, ¿puede también estar medianamente relacionada con el zigzagueo, por ejemplo, de Argentina en cuanto al signo político y al proyecto de país que llevan adelante gobiernos tan disímiles como el actual de Javier Milei, el anterior de Alberto Fernández, el anterior de Mauricio Macri, el anterior de Cristina Fernández de Kirchner? Creo que le diste, es uno de los temas fundamentales. La política industrial y tecnológica tendría que ser política de Estado. ¿Okay? Casi todos los países grandes la cambian, la oscilan. Fíjate Estados Unidos. Estados Unidos, el gobierno democrático, Biden, lanzó el Inflation Act. Si uno va a leer lo que es la estructura del Inflation Act, es un plan de política industrial. Y antes también, si a Obama, que Clinton, y Bush tenían su plan de política industrial. Siempre ha tenido una política industrial. O desde la política a la defensa, o de la política siempre. Y Europa medio se latinoamericanizó durante un periodo, pero ahora volvió a tener un debate de política industrial. Acá el ciclo de la política. Tú te imaginas en uno que dice, hago política industrial y 2 subsidios y distribuyo. Y llega otro que te dice, no, son solo los precios relativos que lo hacen todo. Lean a Dan Smith, porque si no entendés a Dan Smith no vas a entender lo que es la política. Vos te das cuenta, el segundo dice que tiene razón, el otro quizás se equivocó, pero es como que parecía que la ponderación en la política de Estado no existe, y sin ponderación en política de Estado no se construyen políticas industriales. Ese es un tema. Sí, ese es un, por ejemplo, yo. A ver si recuperamos a Mario. Haría la pregunta cualquiera, dice que el Estado no interviene. Estados Unidos, contra Hamilton después, fueron las políticas industriales, jugaron un papel importante. No solo, pero también el mercado. Europa, después de la Segunda Guerra, tenía unas políticas industriales. Casi todas las empresas europeas de la Segunda Guerra Mundial eran empresas estatales, después las privatizaron. China ha tenido política industrial, Corea ha tenido política industrial. Lo que pasa es que ellos son rigurosos en la política industrial, ese es el punto. Y la estructura política sabe que la priority está en eso. Imagínate solo la política industrial histórica de Japón. Cuando la tasa de cambio del gobierno dependía de lo que decía el MITI sobre política industrial. Entonces, uno cuando se observa eso, ve un montón de fake news que circulan, porque no se estudia la historia, como yo estoy afuera, pero veo los programas de radio y de televisión, los periodistas, y es todo un grito, se matan entre ellos, no hay alguien que pueda explicar un poquito la historia. Vos sabés, no sabés. Entonces, pero, por ejemplo, hay cosas que son obvias. No existe país que se haya desarrollado exclusivamente con el mercado de los precios relativos. Punto. Que me demuestren cuál es, históricamente. No existe.
¿Todos los países han tenido política industrial para desarrollarse? Sí, pero la han hecho en un cierto modo, con un Estado, con una estructura, y le han puesto la prioridad. Corea, antes de distribuir, hizo la política industrial. Japón, antes de distribuir, hizo la política industrial. Nosotros pensamos, muchas veces se pensó, yo distribuyo, garantizo el subsidio, garantizo esto, y va a venir todo por recaída. Y no es así, porque son dos cosas distintas. Entonces, esos temas de las contradicciones de las políticas heterodoxas, que se piensan que no tengan trade-off, que todo es permitivo. Yo expando esto y me abierto. No, no es así, no funciona así. Entonces, ese es el debate que falta. Y lo que falta el debate en toda la política. No es que por eso, no es que en Chile, imaginemos el caso de Chile, Chile obviamente venía creciendo antes de Boric a tasas que, o sea, es uno de los países que más redujo pobreza, aunque se tenía desigualdad alta. Entonces uno observa lo que pasó recientemente en el gobierno, ¿qué cambio industrial hubo? La venta de litio a Xochimilco, y después cobre, estamos ahí, nos salimos, y entonces Lula es el que más o menos está haciendo política Mario, social, pero tiene un problema macro complejo. Sí, eso le iba a preguntar, justamente haciendo ese recorrido de algunas de las economías más destacadas de la región y de las políticas industriales en general a nivel internacional. ¿Qué opina del Nova Industria en Brasil? ¿Qué valoración hace de ese plan industrial? El plan industrial es un plan industrial muy interesante, es un plan industrial que está colocado en un ambiente de una política social. Hay un diálogo muy fuerte del gobierno con la estructura productiva, eso es muy importante. El tema de base, como siempre, es que un plan de ese tipo con una macro, una tasa de interés como la que tiene Brasil, es difícil hacer política industrial. Si uno tuviera solo 2 pesos cruzados, los pondría todo en los bonos brasileños y podría dormir tranquilo por los siglos de los siglos. Entonces, el tema de la corrección estructural de la macro tampoco se la puso como corrección. Lo quiso hacer Dilma y no lo logró porque las fuerzas también, o sea, conviene ese modelo. Yo no estoy diciendo que los empresarios son todos santos, no, pongámonos claros en eso. Pero ese es el tema fundamental. Creo que es la política más articulada y más compleja que hay a nivel regional en eso. Por lo menos que se intenta hacer algo. El plan de Nova es muy interesante y tiene una componente. Yo no sé si la parte green sí por la Amazonia puede ser, pero la parte green, con lo que está pasando ahora con Estados Unidos, no sé, y lo que pasó en Europa, se le haría mucho pie. Bueno, a diferencia nosotros acá en la Argentina tuvimos a un secretario de coordinación de producción, no sé si se acuerdan, Pablo Lavigne en su momento, que dijo la mejor política industrial es la que no existe. Digo, como para montar... Eso lo dijo Serra en México, cuando fue el gobierno que hizo los acuerdos. Pues la mejor política industrial no tener política industrial. Bueno, son palabras que se apropian. Pero te das cuenta que no teniendo política industrial, prácticamente con los gastos que tenés y el modelo de subsidio que tenés, la política industrial tuya en México depende del acuerdo que vas a hacer con Estados Unidos. El que te hace la política industrial es Estados Unidos, tú. Entonces, saben, acá la gente... Lo que pasa es que en este tema falta el realismo y falta la sinceridad del debate, digamos, dentro del progresismo. ¿Y qué observa, por ejemplo, además de los puntos que ya ha destacado, de lo que está sucediendo en la Argentina, donde, bueno, entendemos que hay ajuste de regulación, apertura, etcétera, etcétera? No se ve una estrategia de desarrollo productivo, pero además, y hacia ese lado quería ir, hay una apuesta casi única en lo que es vaca muerta. ¿Es posible un desarrollo basado en un enclave, digamos, exportador, que tiene crecimiento, pero que no derrama? Para un país de 45 millones de personas, no, güey. Sí, uno puede gritar lo que quiere, decir lo que quiera, pero no hay solución. Si hoy no sé si ustedes sigan, uno de los temas fundamentales es el tema del debate sobre Australia. Australia, que fue un país que utilizó muy bien los recursos naturales, está en una situación productiva muy compleja, de productividad, una macrodepresión, una alta inflación, y dijeron uno de los errores que hicimos es dejar todos los recursos naturales sin haber ampliado las capacidades tecnológicas de las industrias intermedias. Yo creo que Vaca Muerta es importante, porque ahí todos los sectores de recursos naturales son importantes, y si se pueden desarrollar, hay que desarrollar. La diferencia entre uno y otro es que uno dice, no alcanzan los precios relativos para hacer esto, necesito un plató de políticas y acuerdos con los industriales para desarrollar cadenas y sectores. Si no pasa por ahí,
¿Qué empleo vas a dar? Fíjate, yo hace unos días que estoy acá. Comprá algo medianamente manufacturero acá que no sea chino. Ujú. ¿Probaste? ¿Fuiste a algún lado? ¿Fuiste a Lisi? ¿Fuiste a algún negocio local? También en Europa hay muchos chinos, ¿no? Pero en una economía que está compitiendo, decir, bueno, a mí ahora quiere decir que la manufactura, bueno, si destruiste, es que el otro tema, hay un debate que es ficticio y es ideológico. Igual que la otra vez, del otro gobierno, este también tiene ideología. Es como decir, por ejemplo, lo hacen exclusivamente los precios relativos y no hay política industrial. No es verdad eso. Y dejar que esto se mueva solo exclusivamente por lo que hace el mercado no lo va a lograr. Por eso los países siguen haciendo política industrial. Y la política industrial requiere su tiempo y una capacidad. Lo que pasa es que el tiempo de las políticas, en algún modo, no da. Entonces, el temor, y que se intuye mucho, el temor es volver a repetir lo mismo de siempre y en tornar a un ciclo continuo. Pasa uno, pasa el otro, un extremo al otro, y falta una política estatal. Entonces, la pregunta que uno se haría, si uno en vez de leer dice, históricamente, todos los países que se desarrollaron hicieron política industrial, sí o no. ¿Intervino el Estado en la economía? Sí o no. Que me diga uno donde no. Donde no. Me digan uno donde no. Que venga uno y me diga, usted, Sorchimori no entendió nada porque en este que no. Que me diga uno. No lo hizo. Entonces que lea Hamilton, que lea lo que dijimos presentemente. O sea, ese es el punto de la preocupación. Y yo creo que en ese tipo de tema el progresismo nos está poniendo el ancho al debate para lo que viene. O sea, el problema a mí no me interesa tanto discutir, a mí lo que más me interesa es que se entienda que hay que poner este tema en el debate, o sea, ¿qué se va a hacer? Y aparte el modelo está cambiando brutalmente, fuertemente, porque Estados Unidos y todos los países están cerrando todo. Y no es que porque son malos, porque Trump es malo. Los países están cerrando para un grande cambio de paradigma tecnológico, los americanos son muy pragmáticos, van a tener una política industrial, van a subirse al tema de inteligencia artificial. Yo le voy a dar un ejemplo, mire. Sí. Con esto cierro. No, perfecto, Usted Mario. fíjense a la guerra de Irán. Sí. Uno dice, yo tengo esto, los chinos. ¿Quién es el único país que está haciendo una guerra con inteligencia artificial aplicada a los conflictos militares? Estados Unidos. Y tiene todas las empresas de AI, Estados Unidos. Ahora, ustedes imaginen a la capability que van a crear, institucional, productiva y tecnológica, en un modelo de aplicación de esto. Porque no se trata de escribir en un país, lo están haciendo. Uh-huh. Entonces, en la construcción de las empresas, en el espacio, hay un modelo de paradigma que está cambiando y ellos no es más si el peinado de una persona, cómo se comporta, es que hay una política de fondo que se puede cambiar de un poquito en un ciclo de otro, pero es esa la política. Entonces, leer lo que pasa ahora en un viejo debate, lo hace todo el mercado, no, necesito resolver el problema de la gente, de la pobreza y esto como primis, que no digo que no, atención, no quiero que se me interprete mal, pero quiero decir una cosa. Me parece que es un debate viejo, yo no sé. Mario, pero no es que pasa acá en muchas partes del mundo. Mario, te quiero, además de sentirme privilegiado por escuchar este análisis de altísimo vuelo, bajar un poco a la realidad de Argentina. Vos contabas recién que estás hace unos días en el país, no sé con qué frecuencia venís o viene a la Argentina. ¿Cómo estás viendo? ¿Qué temperatura ambiente percibís en Argentina en estos días que estuviste? Si miro la televisión, me suicido. En el sentido que si veo un programa de televisión, No un periodista esto, en televisión, Mario. cualquiera de esos sea, agarro de acá del quinto piso y me tiro, trágate. ¿Qué te parece que podés estar 2 minutos viendo la tele? No. Primer punto. Segundo punto, de eso no vas a percibir lo que pasa. No lo vas a percibir. Lo que estás intuyendo que hay un tema político, en my humble opinion, un tema político de cómo destruir uno con el otro. O sea, no hay política de Estado, no sé si me entiendes. O sea, yo quiero que a este le vaya mal. Y el otro dice, no, porque vos no entendiste nada y lo destruiste todo. La pregunta me hago, ¿puede un país salir adelante con eso? Y puede haber un poco de razón en un lado. O sea, retomaría los viejos democristianos italianos, no sé cómo decirte, que son capaces de ponderar y manejar. Entonces, la temperatura es alta, lo económico yo no creo que van a tener un 26 complejo,
pero lo productivo del empleo puede ser un problema muy serio porque están las condiciones micro. Mira, si tú dices, si no leíste a Adam Smith no vas a saber nada, pero entre Adam Smith y ahora, los economistas fueron todos burros, todos ignorantes. A veces me hago esa pregunta, no escucho, ¿no? Habrá mucho que son más, mucha gente que escribe por escribir, pero por ejemplo, a gente que no es ni de izquierda ni de derecha hizo tratamiento de economía como es la economía del aprendizaje, que cuando aprendes a hacer algo no es solo los precios relativos, o sea, y eso los países avanzados lo están haciendo, hacen una política industrial muy, ¿cómo se llama? Evolutionary policy. Ellos saben que la construcción de capabilities es con error, no lo hace un día al otro, el error del Estado lo pone muy grande, pero a veces los resultados no son precisos, y lo hacen así. Eso lo hacen economías grandes con bancos grandes, pero nosotros no lo estamos haciendo y es difícil hacerlo. Tenemos una dimensión distinta, pero a mí lo que me preocupa es el debate, porque vos vas a tener un 27 y vas a volver a otro ciclo dramático. Entonces, es como decir, no sé, a mí me deprime, ¿qué crees que te diga? Pero bueno. No se deprime, Mario. No, pero es también divertido, Eso seguro. No, por favor. Porque vos fíjate, podrías poner un programa o un economista más o menos bueno, de derecha, pro mercado, o uno más de izquierda, que dice, no, es el Estado, y hacerlo debatir interesantemente sobre la historia argentina. Capaz que nadie mira la televisión porque se aburren todo. Ese es un debate interesante. Decir, bueno, a ver, en el mundo, ¿cómo fue esto, lo otro, aquello? A mí me preocupa que no venga también del progresismo eso. Que en general, bueno, respecto de la política industrial, la política de desarrollo, la matriz productiva, pero también en otras cuestiones, digamos, los progresismos se quedaron sin renovación de ideas. Y lo digo desde un lugar progresista. Y es un fenómeno, además, que trasciende las fronteras, que estamos observando acá en la Argentina de una manera muy acelerada, ¿no? Una degradación muy rápida. Acá anticipa todo, anticipamos todo, tenemos esa capability de anticipar todo. ¿Anticipamos todo o somos como un laboratorio de algunos fenómenos? Sí, pero por ejemplo, hay un debate interesante. Te haces la pregunta, fíjate lo que pasó en Barcelona. Te haces la pregunta a los progresismos que vienen de América Latina, que no les fue bien, no puede decir. Podés decir, digamos que no les fue bien, tenemos dos cosas. No les fue bien porque le hicieron mal, decimos mal, o no le fue bien porque el otro es tan malo que no puedes hacerla bien. Vos vas a seguir la segunda tesis para justificar lo que seguías haciendo. Ese debate de ese modelo que no va es también el debate de la socialdemocracia europea. Uh-huh. ¿Te creas que no? Por supuesto. O sea, ¿por qué tenés un modelo que nosotros tenemos? Qué lindo el modelo europeo que tenemos, el welfare, la sanidad pública, esto. ¿Aguanta con esa productividad? ¿Aguanta con esa especialización? ¿Aguanta si no? ¿Entendés? Entonces, el punto que se da es que algo faltó. Y en el debate, por ejemplo, el haber ido solo exclusivamente a los derechos individuales y las minorías, que no digo que no hay que hacerlo, pero fueron el debate que hoy te das cuenta que perdiste el terreno de la política, digamos, profunda, política económica profunda. Y el otro tema, ¿no? La otra cosa es como, no se pregunta, el tema de la inflación, ¿no? Uh-huh. Uno da un curso y le dice a los jóvenes, yo soy de este curso, no, porque la inflación, Friedman no entendió nada, Hayek hay que llevarlo preso, y te dice, no, te digo del lado nuestro. Uh-huh. La pregunta que uno se hace, no, porque la inflación es una componente de costo, decimos todo lo que decimos siempre. Entonces, llega la inflación. O no la combatimos, o no lo sabemos hacer, porque todavía no lo subimos. Hay pocos casos que subieron a hacerlo como de las economías heterodoxas. Un poco Europa, combinando dos, Estados Unidos en ciertos momentos, Corea, pero acá no. Entonces, al final, va tan mal ese experimento, no reconocer que la componente, y vas a tener que volver, va a tener que venir otro ciclo con una política monetaria restrictivísima y para ajustar lo que no pudimos ajustar en otro modo. Entonces hay otro tema de ideología y de voluntad, ¿entienden? Entonces, yo creo que el salto es que uno, si quiere tener una sociedad más igualitaria, que funcione con mayor inclusión, tiene que pensar que la política económica, la economía de mercado, como la que estamos viviendo, porque es la que funciona, porque la economía de Estado, ¿qué ejemplo hay? Existen. Se tiene que hacer la pregunta, ¿dónde están los trade-offs? ¿Dónde están las complementariedades? ¿Dónde está lo que se puede y no se puede? ¿Hasta qué punto? Y ser realístico y decírselo a la gente. Eso para mí es muy importante. Pero no sé, parece que me voy a ir sin ver.
Mario, al igual que, y va a ser mi última pregunta, si Hernán quiere sumar algo ya lo dirá, entiendo entonces que las preguntas importantes o relevantes o significativas que podrían cambiar el curso, el desarrollo, etcétera, no se están planteando en el debate público ni en la política, etcétera. En esta mesa de este país productivo, que es el nombre de este programa, quería saber si supimos hacer las preguntas relevantes o si nos quedó algún enfoque. Por supuesto que nos quedaron un montón, millones de cosas sin lugar a duda fuera de esta mesa, pero quiero saber si nos estamos perdiendo de algo, si algo no preguntamos y deberíamos hacerlo. Bueno, ya que el programa se llame Productivo y discutan de esto, es un salto de calidad que me da respiro, así que eso, chapó. Pero diría que yo encalzaría muchísimo a la gente del debate del progresismo. Cualquiera que te llega le decís, bueno, muy bien, suponete que, yo esta pregunta, suponete que que este gobierno no se va, que termina su tarea, que ajusta, tenés una inflación, asumamos, yo no quiero el mal, que se estabiliza, que me deja un presupuesto con una holgura fiscal. Bueno, el día 1, ¿qué hago con esa holgura fiscal? Uh-huh. ¿Qué hago? Le doy trabajo a todos los que tenía alrededor y estuvieron en la oposición conmigo. Digo, ¿saben qué? La holgura fiscal yo la mantengo, voy a crear incentivos para mantenerla o reducirla, voy a utilizar lo que puedo utilizar en social en esto, en incentivos para la producción en esto, en políticas sociales productivas, ese es el otro punto, no solo de subsidio, no de universalización del subsidio. Miren, es interesante que estas preguntas no las hacen, no los veo, ni nadie se propone. Entonces, ¿cómo lo mato al otro? ¿Cómo lo criminalizo al otro? Entonces, yo digo, no sé, qué sé yo, da como una, ¿no? Me parece, ¿no? Me hace reír. Hoy estaba un debate en Italia sobre el déficit fiscal, que salió 3,1 sobre 3, no está mal, está bien. Y una de las medidas peores que se hicieron, que yo estoy convencido, es la medida esta que si uno reestructuraba la casa, te daban no el 100% de la reestructuración, te daban el 110%. Y hicieron los componentes también de la izquierda, digamos. ¿Cómo puede terminar en Italia un incentivo con el 110%? Le hicieron, los pobres no lo hicieron, le hicieron los ricos, y hoy tenés un problema de estructura fiscal y de gasto que no sabes cómo contener. Entonces, las políticas, el diseño de las políticas, si son regresivas, no lo son, a quién lo van a ayudar, qué impacto productivo, eso lo tienen que decir ahora. Sorry, ahora. Mario, te agradecemos muchísimo. Gracias a ustedes, un gusto. Y sigan llamándose productivo. 4.0, 5, forever. Hace casi 10 años que existimos como programa. Lo que no vemos es el país productivo, pero bueno, hacemos lo posible por debatir al respecto, por lo menos. No, por debatir y hay que buscar las preguntas. Hay que invitar a los líderes y hacer estas preguntas. Suponete que no te da más. ¿Qué vas a hacer el día después? ¿Cómo lo vas a usar? Yo tomé apuntes y la vamos a utilizar esas preguntas. Un abrazo grande desde acá. Gracias. Cuídense mucho, y sigan siendo productivos. Chao. Gracias. Estuvimos hablando con Mario Cimoli, economista, exsecretario ejecutivo adjunto de la CEPAL, una referencia absoluta del pensamiento, ¿no? De justamente todo esto que estuvimos charlando. No nos está quedando mucho tiempo para debatir el después, ¿no? Son de esas entrevistas que ameritan que después uno se tome en tiempo, que vuelva a escuchar, porque son muchos conceptos. En todo caso, yo voy a rescatar, al menos no sé con qué te quedás, de tanto que se puede rescatar, ¿no? De esta charla, pero con eso hay que plantear los debates. Sí. Porque nosotros no lo hacemos del mismo lugar que lo está haciendo Mario, digo, con ese mismo conocimiento, esa misma profundidad, esa trayectoria que él tiene, etcétera, pero sí que lo venimos haciendo. Tenemos esa curiosidad. Sí. Yo agregaría como conclusión que cuando sos grosso haces fácil lo difícil. Sí. Porque es todo muy difícil. Utilizó terminologías por ahí no tan conocidas por el gran público, pero fue muy claro. No hay país que se desarrolle sin una política industrial. Hay que dar el debate. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con el superávit? ¿Sí? Si tenés, con el viento de cola que tenía Néstor Kirchner en el 2003,
qué hizo Néstor y qué haría hoy Milei o en el este que contexto, venga, ¿no? sí. Y es una pregunta que procede. Y esto que contó recién de la política pública en Italia, ¿cuántas podemos encontrar en Argentina también similares? Que no terminan beneficiando al sector que objeto supuestamente, de claro, debía encontrarse beneficiado. Y es plata mal gastada. Bueno, también hay que debatirlo eso, ¿sí? Para no volver a, ¿no? Exacto. A un eterno Milei. Bueno, Uh-huh. Nos volvemos a encontrar en instantes para allá. Tramo final, minutos finales. Si buscas un lugar para desconectarte del ruido y conectar con la naturaleza, Carmen de Areco te espera. Un destino donde la tranquilidad se siente en cada rincón, con paisajes que invitan al descanso y la aventura. Vení a disfrutar del aire puro, de la hospitalidad de su gente y de una experiencia única en el corazón de la provincia. Carmen de Areco, donde el tiempo se vive diferente. Te esperamos. País Productivo. Si no está en marcha, no está al aire. No pudimos con todo, ¿no? ¿Te acordás Totalmente. del dicho francés? Los ojos más grandes que la panza. Bueno, la data entonces queda para la próxima. ¿Seguirá vigente? Pero totalmente. Sintéticamente es que en el Congreso está pasando mucho de lo que pasa afuera, ¿sí? Que es que las víctimas y las personas y las empresas y los trabajadores que están sufriendo la crisis están teniendo eco, están participando de debates, algunos más ricos, otros menos, pero claramente me parece que era súper interesante escuchar a Mario Cimoli, que también otra característica que voy a decir, los grosos también se mueven. Cuando Vieron están que frente a se enfervorizaba y se adelantaba hacia la cámara. Llamo, la gente que está así apasionada con lo suyo. Bueno, esta entrevista, por ejemplo, la van a volver a encontrar, porque nosotros siempre también tenemos la mirada puesta en nuestro país productivo, la van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Así empezamos el programa de hoy y así lo vamos a terminar recordándoles, por favor, que un me gusta no cuesta nada, que se pueden suscribir al canal de YouTube de País Productivo y aprovechar esos contenidos, esas charlas, esas voces productivas que tratamos de traer a esta mesa todas las semanas, pero además a los aportes de nuestros distintos ministros / columnistas que nos ayudan a entender mejor el país productivo en el que estamos viviendo. Vamos a terminar con una ronda de agradecimientos, por supuesto, y como siempre a Paola Varela, que está en la producción y en la coordinación de aire, a Nicolás Cabrera, que está en la puesta al aire y la operación audiovisual, por supuesto a Juan Manuel Colombo, que estuvo con nosotros, nuestro ministro de Agricultura, Aldo, que no estuvo, pero lo queremos y igual le agradecemos el corazón con el que nos está escuchando desde allá, desde el viejo continente. Y a vos, Hernán, ¿cómo la pasaste? Muy bien. La verdad que un lujo, porque yo suelo ser más vos elegiste bien el día oyente. para venir, ¿eh? Sí, totalmente. Un lujo. Y también agradecerle directa o indirectamente a Leandro Mora Alfonsín, absolutamente, que tenía, que se desvivía por haber estado hoy acá, pero también estuvo presente de alguna manera. Espero que le hayamos sacado el jugo al invitado, al entrevistado. Y si no, seguramente sabremos volver a crear esa oportunidad de charlar con él. A todos ustedes también gracias por acompañarnos, escucharnos, compartir lo que hacemos. Sigue creciendo la comunidad y esto gracias a ustedes. Que tengan un hermoso fin de semana. Ya se viene, mañana viernes, un esfuercito más y llega el fin de semana y volvemos a respirar y a retomar energías para encarar la semana que viene, que tendrá muchas malas noticias sin lugar a dudas, pero también algunos lindos momentos de respiro, como es para nosotros volver a encontrarlos todos los jueves a las 18 hasta las 19 para hablar de este país productivo. Gracias por todo. Chao. Chao.